Hace una semana subí al canal un vídeo donde hablaba sobre taoísmo y budismo y la relación que estas dos corrientes tienen en el cyberpunk, sobre todo en las películas de Katsuhiro Otomo, de Akira y de Memories. Como es un vídeo que gustó y atrajo a personas al canal, muchas gracias por suscribiros, hoy voy a intentar hacer lo mismo desde otra película y un poco relacionándolo con lo que se llama el mundo máquina. La película que vamos a analizar es La princesa Mononoke, de Estudio Ghibli, de Miyazaki, hecha en 1997, y vamos a intentar ver un poco cuál es la relación que se establece entre sus personajes y sobre todo con esta idea del mundo máquina. Así que muy buenas y bienvenidos y bienvenidas un día más a Hilargia Caos Podcast. Como os iba diciendo, la película de La princesa Mononoke es una película de Estudio Ghibli hecha por Miyazaki y estrenada en 1997. Y en esta película lo que se intenta ver o trabajar pues es esta relación que existe entre naturaleza, tecnología, progreso, tradición, especie humana y ecología. Esta película nos presenta a tres personajes principales: Lady Eboshi, la princesa Mononoke y Ashitaka. Lady Eboshi es quien representa el progreso, la industria, la tecnología, la industrialización, las máquinas, el desarrollo humano a través de la tecnología. La princesa Mononoke es un espíritu vengativo del bosque, es decir, es una humana criada por lobos que se enfrenta a toda la destrucción que el hombre o la especie humana está causando con su tecnología. La película nos presenta, ante todo, el conflicto que se da entre la armonía de la naturaleza y el progreso, desarrollo y tecnológico que la especie humana ha desarrollado o lleva consigo. Esto se ve reflejado en el conflicto, la lucha entre estas dos protagonistas, la princesa Mononoke y Lady Eboshi. Y en este dualismo lo que se nos lanza a través de esta película es un claro mensaje ecologista, que nos quiere decir que la especie humana, en su necesidad de progresar, crecer y desarrollarse, está destrozando la naturaleza sin ser consciente de las consecuencias ecológicas que todo este progreso y desarrollo tecnológico tienen. De ahí que la princesa Mononoke se enfrente a Lady Eboshi con la intención de destruirla. Esto reflejaría, tirando también un poco de taoísmo, el dualismo entre creación y destrucción que ya vimos cuando hablamos de Akira, en el sentido de que la especie humana, con su capacidad de creación tecnológica que les sirve para progresar, a su vez está destruyendo el ecosistema que le permite vivir. Y lo que se tiene que hacer, o lo que es importante, es buscar esta armonía entre estos dos mundos, de los cuales no podemos desprendernos, porque como especie animal somos habitantes del planeta y somos naturaleza, pero por otro lado tenemos esta capacidad de creación tecnológica, este hacer técnico que nos permite hacernos más viables en el entorno. En vez de esperar que el entorno cambie y nosotros adaptarnos a él, tenemos esta capacidad de cambiar el entorno para adaptarlo a nuestras necesidades. Pero la gran pregunta aquí es cómo estamos desarrollando este hacer técnico, es decir, si lo estamos impulsando desde la idea de Lady Eboshi, donde no hay esta preocupación por la ecología ni por la naturaleza y por lo tanto damos rienda suelta al progreso, a la industrialización y a la tecnologización del mundo, o por el contrario nos posicionamos en contra de todo este pensamiento representado por Lady Eboshi y nos posicionamos más en la línea de la princesa Mononoke de combatir y luchar contra todo este desarrollo y progreso científico y tecnológico que se está cargando el planeta. Vivimos en este dualismo, en el de creación y la destrucción, y normalmente nos posicionamos o en el desarrollo tecnológico y todo vale, o normalmente también cogemos más la línea de la defensa ecológica y nos posicionamos en contra de todo este desarrollo tecnológico. Y en medio de esta confrontación entre Lady Eboshi y la princesa Mononoke es cuando aparece Ashitaka, quien intenta mediar entre estos dos mundos, tanto que ve la importancia de cuidar de la naturaleza como la necesidad de evolucionar y llevarnos a través de la ciencia y la tecnología a mundos diferentes y nuevas posibilidades en la evolución de la propia especie humana. Más allá del mensaje ecologista que estamos viendo en esta película, este personaje, Ashitaka, lo que muestra es cómo naturaleza y progreso humano deben coexistir en un equilibrio para el bien de todo el ecosistema, incluida la propia especie humana. Pero tenemos que darnos cuenta de que la relación entre Ashitaka y Lady Eboshi tampoco es buena, ya que esta supone la lucha entre la tradición, es decir, la armonía entre la especie humana y la naturaleza representada por el taoísmo o incluso el shintoísmo propio de las primeras culturas japonesas, y el progreso, es decir, esa ruptura con la naturaleza y todo lo que la tradición representa.
La entrada de la modernidad de Europa, de Japón o de cualquier país supuso la ruptura con todas las concepciones espirituales y de respeto a la naturaleza. Esta ruptura lo que refleja en el fondo es la propia evolución de la especie humana. Antes de vivir en sistemas industriales o sistemas ideológicos, la humanidad vivió bajo paradigmas religiosos, donde la naturaleza estaba deitificada, estaba idealizada, en la cual un montón de espíritus, si nos vamos a tradiciones animistas, vivían en esta naturaleza, en cada uno de los aspectos de la naturaleza, en árboles, en plantas, en animales, en insectos, en el agua, todo tenía un espíritu que la industrialización, la secularización y la explicación del mundo a través de modelos científicos y modelos teóricos sociales quedó completamente devastada o completamente destruida. Aquí un ejemplo muy claro es la diferencia que se establece a partir de estas épocas de la industrialización con la concepción del propio ser humano, la propia especie humana. En paradigmas religiosos, la concepción propia de la especie humana era este dualismo entre cuerpo y espíritu, en el cual, pues en el interior de cada persona lo que convivía era este espíritu que estaba en consonancia con todos los espíritus de la naturaleza. Pero cuando pasamos a modelos industriales, esta idea de espíritu queda a un lado y se maneja el dualismo de especie humana y razón, o cuerpo y razón. Aquí lo que ya nos damos cuenta es que la especie humana no es un ser divino, no es una creación de la divinidad, sino que es una creación de la naturaleza y sobre todo es una creación racional frente a todo ese otro mundo irracional que representaban las religiones. Pero a día de hoy tenemos que incluso dar un paso más, ya que la naturaleza vista desde estos momentos industriales era aún un objeto natural. A día de hoy, con todas las tecnologías de datificación, lo que nos encontramos es un mundo completamente datificado, donde la naturaleza no es aquello que nos llega a decir la ciencia o las leyes naturales, sino que todos son datos, todo queda reducido a datos y la información o relación que yo establezco con ese entorno natural está completamente mediatizada por la tecnología. Y esta es un poco la idea que refleja la lucha o el dualismo entre Ashitaka y Lady Eboshi. Lady Eboshi es la mirada pura de la ciencia, de la racionalización, de la instrumentalización del entorno, en tanto que ya no es algo idílico, ya no es algo natural, sino que es algo que está a disposición única y exclusivamente de la especie humana y de su desarrollo. En cambio, Ashitaka, aun entendiendo que esta necesidad de desarrollo y de progreso es necesaria, busca recuperar a través de su idea espiritual este cuidado o esta ética de la responsabilidad en relación a la naturaleza. No se posiciona en un plano tan extremo como la princesa Mononoke de lucha en confrontación directa a esta idea de desarrollo, sino que él acepta este desarrollo tecnológico, pero tampoco lo lleva al extremo de la radicalización de Lady Eboshi, donde la naturaleza no es nada, no se merece ningún tipo de respeto. Ashitaka intenta mediar entre estos dos mundos, entre estas dos formas de pensamiento, es decir, intenta buscar una unión entre esta dualidad propia de la especie humana, que por un lado se sabe naturaleza y por el otro lado se sabe diferente a la naturaleza y con este poder de dominación que podemos desarrollar en relación al medio ambiente. Y es precisamente esta actitud y este personaje, Ashitaka, que nos hace pensar o plantear la idea del mundo máquina. Y tenemos que entender este mundo máquina como el mundo humano, es decir, el mundo creado por la especie humana a través de tecnología, a través de artefactos, a través de la manipulación técnica del entorno. Y otro aspecto de este mundo máquina es que no existe una diferencia entre lo natural y lo artificial. Para muchas personas que comparten esta idea del mundo máquina, la naturaleza como algo idílico, como algo salvaje, como algo apartado de lo humano, no existe. Lo único que llega a existir es el mundo máquina, el mundo creado por la especie humana que convive con otros mundos no máquinas correspondientes a otras subjetividades o a otras especies animales con las cuales compartimos el mundo en general. En esta idea del mundo máquina, el entorno o el mundo humano no es ni natural ni artificial, sino que es un ecosistema híbrido donde aquello que conforma la naturaleza está intrínsecamente constituida por las máquinas que la especie humana ha creado. Y esto nos obliga como especie animal a pensar cómo nos relacionamos con las máquinas y cómo éstas afectan a la concepción y construcción de nuestra propia identidad humana colectiva, sobre todo, como os decía, en esta relación de interdependencia con el desarrollo de otros mundos no máquinas y de otras subjetividades. Al igual que le ocurre a Ashitaka, hemos de asumir la existencia de este nuevo ecosistema, de esta nueva
forma de ser especie humana dentro de este mundo máquina, pero esto no nos lleva o no nos obliga a eliminar de nuestras concepciones la idea de naturaleza en mayúsculas, sino única y exclusivamente la idea de una naturaleza idílica y separada de la especie humana. Todo animal impacta en el entorno, pero nosotros somos conscientes, o deberíamos ser conscientes, del impacto que nuestro desarrollo científico y tecnológico tiene en la naturaleza, para no convertirnos en Lady Eboshi ni tampoco llegar a posturas radicales como la de la princesa Mononoke para enfrentarnos constantemente con la ciencia y la tecnología, sino adaptar esta mediación de Ashitaka e intentar reconciliar estos dos mundos, sobre todo bajo la gran pregunta de cómo queremos construir este mundo máquina. Y como os decía hace un momento, todo sistema cultural ha creado esta relación del ser humano con la propia naturaleza. En sistemas animistas, como veíamos, la naturaleza y el ser humano no existe tal diferencia, porque el espíritu íntegro dentro de cada ser, de cada especie, conviven en armonía con todos los espíritus. Hay algo que nos une, que es esta idea del espíritu. Todos somos uno. En cambio, desde la racionalidad o desde las filosofías también se aboga mucho por esta idea, considerando al ser humano como una especie animal más dentro de toda la cadena evolutiva de las especies y que forman parte de un ecosistema. Como vemos, ambas definiciones no distan mucho. Una es mucho más axiológica, mucho más valorativa al introducir el concepto de espíritu o de alma, que tiene unas connotaciones mucho más grandes que simplemente la idea de especie animal que convive con otras especies. Pero si miráis el vídeo que hice sobre Cthulhuceno y Donna Haraway, veréis que ella misma acude a la idea del materialismo sensible para hacernos caer en la cuenta de que todos somos parte de esta materia sensible que va evolucionando y desarrollándose en relación e interacción con las otras especies. Tanto la princesa Mononoke como Lady Eboshi no estarían a favor de esta idea del materialismo sensible. ¿Por qué? Porque para Lady Eboshi la materia, el mundo no es sensible, no comparte esta idea idílica de la naturaleza, sino que es un objeto el cual explotar en el corto y medio plazo. Es una idea muy capitalista, muy de la industrialización y que está bajo la idea de este progreso racional o esta visión racionalista del mundo. Por su parte, la princesa Mononoke tampoco llegaría a aceptar esta idea del materialismo sensible, porque para ella la materia sería algo mucho más que simplemente sensible. Ella lo que defiende es el valor intrínseco de la naturaleza y de los espíritus que en ella conviven. Todo acto de destrucción de la naturaleza sería un atentado contra la divinidad, contra la idealización de la naturaleza. En cambio, sí que vemos como en Ashitaka esta idea del materialismo sensible sí que podría aceptarse, porque integra muy bien la idea de que existe la materia, de que existe la razón, de que existe este desarrollo científico y tecnológico, pero que se tiene que hacer bajo una sensibilidad propia de las tradiciones shintoístas o animistas, respetando esa naturaleza, buscando esa reconciliación entre tecnología y naturaleza, como a día de hoy podrían hacer un montón de movimientos estilo Solarpunk, donde esta idea o esta confrontación entre lo natural y lo científico y tecnológico no existe y se busca una integración donde ambos mundos casen perfectamente. Es más, esta idea del mundo sensible o esta idea del mundo máquina desde la visión de Ashitaka, lo que nos vendría a decir también es que esta dualidad entre creación y destrucción, entre progreso y respeto por la naturaleza, también convive en el interior de cada persona o de cada colectivo y que hemos de ser nosotros mismos quienes pensemos hacia qué mundo máquina queremos construirnos, es decir, un mundo máquina donde la razón lo domine todo y vea la naturaleza como este objeto, o un mundo máquina donde se tenga presente esta idea de armonía con la naturaleza, de respeto hacia la naturaleza, de servicio hacia la naturaleza a través de las ciencias y de las tecnologías. Es decir, si este mundo máquina puede convivir perfectamente, integrar perfectamente también a la naturaleza dentro de su propio progreso. Como Ashitaka tenemos que ser conscientes de la frágil relación que existe entre progreso tecnológico y naturaleza, pero a su misma vez tenemos que también ser conscientes de que esa relación o ese equilibrio depende única y exclusivamente de la especie humana.
No habitamos el planeta en solitario, lo cohabitamos con otros mundos y subjetividades. Nuestro mundo cibercultural, construido y constituido desde las tecnociencias, ha de desarrollarse en interdependencia con otros mundos no máquinas, sobre todo, como os estaba intentando explicar, desde esta idea de en qué mundo máquina queremos vivir. Las máquinas, aun careciendo de valor por sí mismas, son atravesadas por nuestros programas, nuestros intereses y nuestros deseos. Y esto plantea una pregunta sobre qué orientación le damos al mundo máquina. Si lo construimos desde la ambición única y exclusivamente, desde el desarrollo y el beneficio y explotación que podemos obtener en el corto plazo de esta relación que establecemos con la naturaleza, o si lo hacemos desde el servicio y la ayuda mutua al resto de especies y a todo el planeta. El tecnocapitalismo, representado por Lady Eboche, no asume la existencia de este mundo máquina, o no asume la existencia de un mundo máquina que pueda reorientarse hacia otros fines. Sigue convencido de la dualidad que separa a la especie humana de la naturaleza y observa a esta como un recurso al cual explotar en el medio y el corto plazo. El mundo máquina, la espiritualidad de Ashitaka o la visión que tiene Ashitaka sobre la realidad nos devuelve a nuestra propia animalidad técnica, haciéndonos conscientes de la necesidad de redefinir y volver a definir nuestra relación con los otros mundos no máquinas, alejándonos de este dominio, control y explotación que hasta ahora ha impuesto el imperio de la razón sobre las máquinas y la tecnología. Y hasta aquí este análisis de la película de la princesa Mononoke. Como os he dicho, solo me he centrado en la relación que se establece entre sus tres personajes principales y cómo esta relación se puede trasladar a la construcción de lo que hoy en día se conoce como este mundo máquina o el mundo mediado por las ciencias y la tecnología. Os recomiendo un montón que vayáis a ver la película entera porque se trabajan muchos otros temas. Como os he dicho, solo me gustaría centrarme en estos. Así que nada, si os ha gustado el podcast, pues le dais a un like. Si no os ha gustado, pues no hacéis nada, ni lo compartís. En cambio, si os gusta, pues lo compartís y estas cosas. Y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!